Veamos. Ahí está, ya aparece, ¿cierto? Sí, aparece. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos volvemos a encontrar entonces en este espacio denominado Seminario Virtual con el título de Diversificación de la Enseñanza. Ya en esta segunda instancia, entonces, que abordamos el desarrollo de este seminario con el objetivo de reflexionar desde una mirada inclusiva los procesos utilizados en función de la diversificación de la enseñanza en establecimientos de educación regular y también para que podamos intercambiar opiniones, sistematizar las experiencias de práctica, estableciendo puntos en común para poder detectar entonces los obstáculos y facilitadores que promueven su implementación como respuesta a la diversidad. En nombre de la Universidad Central, la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, en particular de la carrera de Pedagogía y Educación Diferencial, damos la más cordial bienvenida a todos y todas en este segundo momento de encuentro. En esta oportunidad saludamos a nuestros invitados y participantes, a las distintas comunidades educativas presentes, directores, jefes técnicos, coordinadores PIE, docentes, estudiantes, colegas y ponentes. A continuación, entonces, y para dar inicio formalmente a nuestro seminario, compartirá unas palabras con nosotros el coordinador académico del programa de la segunda titulación de la carrera CB Santiago, profesor César Villegas. Muchas gracias, Carolina. Bienvenidos a esta segunda instancia de este seminario que hemos programado con mucho cariño y que tiene una particularidad y un valor agregado, diría yo, porque está conformado y dictado por los propios docentes y colegas del programa de segunda titulación de educación diferencial que también comparten con pregrado en algunos casos. Así que las palabras más bien tienen acogida en la necesidad y en valorar y revalorar siempre lo que implica temáticas como lo que es la planificación diversificada, lo que significa los distintos paradigmas que estamos hoy día moviéndonos y que a pesar de que mucho hablamos de esto, mucho se ha capacitado durante ya un par de años con respecto a este tema. Creo que todavía estamos al debe en términos de la instalación y de los resultados de temáticas que van en la línea de las prácticas pedagógicas más inclusivas. Desde esta perspectiva, felicitar esta segunda instancia e instar a que esta sea una tarde, una jornada de un segundo espacio de una parte que ya tuvo lugar con éxito de una convocatoria sobre los 100 asistentes y que de alguna manera da cuenta de la necesidad de que podamos compartir desde la perspectiva de comunidad de aprendizaje, en este caso virtual, las temáticas que dan en torno y que nos importa finalmente en lo concreto de lo que podamos ir instalando desde la perspectiva de la educación especial. Es así como hoy día tenemos invitados en esta segunda instancia a contar experiencias con respecto a lo que es la planificación diversificada y desde ya agradecerle a cada una y a cada uno de los que gentilmente y generosamente participan en este seminario y especialmente a quienes se están incorporando en esta conexión. Así que sin más, reiterar el agradecimiento y la bienvenida a esta segunda instancia de seminario desde el programa de segunda titulación de educación diferencial, perteneciente a la carrera de educación diferencial de nuestra universidad. Así que dejo con ustedes para que podamos de inmediato escuchar a la y a los colegas en las temáticas que nos traen hoy día. Muchas gracias y bienvenidos a todos, a todas. Muchas gracias, profesor. Bien, para comenzar entonces, volvemos a recordar algunas funciones de dinámica de este seminario en función a que en primera instancia vamos a visualizar
las ponencias que tenemos, son 2 ponencias en particular, y posteriormente entonces vamos a realizar una ronda de preguntas de las cuales ustedes pueden irnos compartiendo de manera paralela a través del chat, para una vez finalizadas las ponencias entonces presentarlas y poder iniciar una conversación desde las consultas, los comentarios, inquietudes que ustedes puedan presentar. Les pedimos silenciar los micrófonos durante la presentación y evitar así también las interrupciones. Al finalizar la jornada, igual que la vez anterior, compartiremos con ustedes una encuesta para evaluar esta segunda jornada de seminario. Un poco también, y antes de dar inicio a la primera ponencia, para introducir y contextualizar, la semana anterior fuimos viendo entonces cómo las comunidades educativas, este primer espacio de socialización de nuestros y nuestros estudiantes, fuera del hogar, es que empezamos a desarrollar la conciencia de quiénes somos y cómo nos vamos desarrollando como personas y seres integrales. Desde ahí fuimos visualizando entonces la necesidad de alinearnos y seguir las normativas y los requisitos que para las escuelas empiezan a generar dentro de esta normativa como un requisito a incorporar dentro de su cultura, sus políticas y sus prácticas, pero también empezamos a visualizar cómo la escuela incorpora este desafío para poder proporcionar oportunidades de aprendizaje que aborden las características de todos y todas nuestras estudiantes. Por lo anterior, este seminario también quiere intencionar el diálogo reflexivo de los docentes, de los directivos, de los estudiantes y profesores diferenciales en formación sobre las actuales prácticas pedagógicas que se planifican y se ejecutan enmarcadas en la atención a la diversidad. Sabemos que las comunidades educativas también tienen la capacidad para poder disminuir estas brechas de desigualdad y dar entonces esta apertura en cuanto a la equidad, a la igualdad de condiciones y poder de cierta forma también comprender que todos somos distintos y que todos tenemos necesidades educativas distintas para poder enfrentar los desafíos curriculares. Por lo tanto, vamos a visualizar en este nuevo seminario, en esta segunda parte, cómo se aborda desde el rol del profesor, con énfasis en el profesor diferencial, en función a las distintas acciones para la diversificación de la enseñanza en el ámbito microcurricular. Es decir, cómo en el aula se va visualizando las acciones propias para desarrollar un trabajo colaborativo, para desarrollar una codocencia, entre otros aspectos que se tornan fundamentales dentro de la comunidad educativa para responder a esta diversificación de la enseñanza. Dejo con ustedes entonces ahora a Tania, quien nos va a señalar los ponentes y sus respectivos títulos. Gracias, Carolina, y darles la bienvenida a todos también y contarles que en esta primera ponencia que hoy día nos toca desarrollar, ¿verdad? Vamos a presentar a la profesora Patricia Alarcón, que va a presentarnos su ponencia que se titula como Concretando prácticas pedagógicas en el aula desde el currículum nacional y el trabajo colaborativo. Bueno, contarles que la profesora Patricia Alarcón es profesora de educación diferencial con especialidad en discapacidad intelectual. Es egresada de la carrera de Pedagogía de Educación Diferencial y el Magíster en Inclusión de nuestra Universidad Central de Chile. Además, ella es docente de educación, ¿verdad? Regular, específicamente de enseñanza media y educación superior, y participa también en distintas asesorías para la conformación, ¿verdad?, de programas de integración en colegios, ¿verdad?, que requieran su implementación. Y desde ahí también se desempeña como docente tutora en la línea de práctica, tanto de pregrado, segundo título acá de Santiago, desde, ¿verdad?, todos estos aspectos propios que hoy día nos va a presentar. Le damos la bienvenida a la profesora Patricia en esta oportunidad y la dejamos con usted en esta instancia. Hola, muchas gracias por esa tremenda presentación. Voy a compartir. ¿Ustedes me cuentan si se ve bien? Ahí sí. Súper. Bueno, como les comentaba Tania y Carolina, yo agradezco desde ya la invitación a participar. Es un poquito también comentarles que desde la facultad, ¿cierto? Intentamos responder a la normativa vigente
Por lo tanto, eso lo hacemos buscando siempre mejorar nuestras prácticas en un proceso que sea temprano y progresivo, y ahí dar respuesta a los lineamientos que son a nivel macro, ¿cierto? Pero que requieren estar implementados directamente en la sala de clases. Entonces, un poquito asociado a esto también tiene que ver la presentación de hoy, que habla de las prácticas pedagógicas colaborativas, ¿cierto? Desde la implementación de este currículum nacional y esta normativa a nivel macro. Y avanzamos. Espérenme. Ahí sí. Entonces, bueno, yo pensaba, igual que mi querida amiga, yo creo que amiga de ustedes, Mafalda, en una serie de conceptos que yo creo que desde lo macro los tenemos muy internalizados, ¿cierto? El decreto 67, 83, 170, conceptos como la codocencia, trabajo colaborativo, una serie de definiciones que son muy relevantes para nosotros, pero que de alguna forma debemos llevarlo. Entonces, ¿cómo todo esto lo puedo llevar a la sala de clases? ¿Ya? Yo creo que es una pregunta que no me hago solo yo. Yo creo que muchos colegas también se la hacen, y la idea hoy es un poquito poder mirar y tratar de profundizar en estos lineamientos prácticos. La mayoría, yo siempre trato de dejar muy en claro que la mayoría de las estrategias o las ideas ya las conocen o las han aplicado alguna vez, solo buscamos canalizarlas en la dirección que mejor sientan que se pueden utilizar, ¿sí? Pero yo no dudo como del elemento de creatividad y de la búsqueda continua que tenemos los profesores hoy día para poder enfrentarnos a los estudiantes. En relación a esto, yo hice una división que, si bien son elementos que están nucleados íntimamente para poder analizarlos y profundizar un poquito más en ellos, que tiene que ver con el trabajo colaborativo y la codocencia, esta consistencia que tiene que haber en este vínculo, diversificar, ampliando opciones, tanto para aprender como para enseñar, y también diversificar los procesos de evaluación, que van de la mano, ¿cierto? Estas tres aristas se unen continuamente en lo que buscamos para poder desarrollar aprendizaje en nuestros estudiantes. ¿Ya? Partiendo desde lo macro, teníamos ya conocimiento, ¿cierto? Decreto 170, la mayoría lo maneja muy bien, y aparece un elemento clave para nosotros hace un tiempo atrás que tiene que ver con el trabajo colaborativo y la codocencia. Y yo los invito siempre a realizar esta pregunta. ¿Somos un equipo realmente? Mi colega con quien trabajo en el aula hemos conformado un equipo, entonces desde ahí partir. ¿Cómo podemos visualizar este trabajo colaborativo y esta codocencia como un equipo? Algunos elementos prácticos, ¿ciertos?, que tiene el trabajo colaborativo, tiene que ver con este proceso del antes, durante y después, que claramente en el antes de esta instancia de planificación o esta instancia de codocencia en el aula, se debe conformar este equipo de aula desde la valoración de la expertise del otro. Debemos considerar la evaluación diagnóstica al grupo en el cual vamos a intervenir, y este proceso debe ser consensuado, ¿cierto?, en metodología, en mecanismos, tiempo, instrumento. Validar y utilizar el instrumento de planificación, y yo acá lo mencioné como instrumento de planificación o programación de la enseñanza, porque cada establecimiento hoy día maneja distintos insumos, pero apuntan a la planificación o la planeación de los procesos de enseñanza, y son un elemento clave para que este trabajo colaborativo y la codocencia tenga un éxito. ¿Ya? Y reconocer los lineamientos desde la política inclusiva desde nuestro establecimiento. Si bien no vamos a tocar elementos macros, es importante visualizar algún lineamiento que esté relacionado desde nuestra propia comunidad, ¿ya? Y también invitarlos, antes de comenzar este proceso de trabajo colaborativo, a plantear metas. Pueden ser metas a corto, mediano y largo plazo, pero plantear metas y dejarlas estipuladas, ¿cierto? Dejarlas en un acta, buscando poder evaluar continuamente el logro de estas metas o cómo poder mejorar en esos ámbitos. Es muy importante que busquemos metas en común. En este durante del proceso del trabajo colaborativo, invitamos, ¿cierto?, al tránsito y los tipos de codocencia. En ocasiones se cree que uno debe mantenerse siempre en la codocencia de equipo, siempre en codocencia de equipo, pero podemos también validar la postura de transitar según los elementos que yo espero abordar, según los procesos de aprendizaje que deseo desarrollar en mis estudiantes. Puedo hacer el tránsito en la codocencia. La codocencia de observación, por ejemplo, cobraría un rol fundamental al momento de una evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque busca recabar información, ¿sí? Quizás no me puedo mantener en una codocencia de observación porque no va a generar un mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes, pero sí lo podría hacer desde una evaluación diagnóstica, y ahí movernos y transitar según los elementos que esperamos poder abordar en el aula, ¿ya?
hay un rol acá que yo también traté de rescatar, que tiene que ver con la validación de los expertos. Nosotros, los educadores diferenciales, no somos expertos en las asignaturas, y eso es un elemento que hoy día se menciona, y se menciona a través del currículum, ¿cierto? De la formación universitaria de nuestras futuras estudiantes, pero desde nuestro rol, la expertise se asocia a los elementos de la diversificación, ¿cierto? No hacia el elemento propiamente tal del conocimiento único de un área determinada del currículum o de una asignatura. Pero ¿qué es fundamental aquí? Poder validarnos con un otro desde su área de expertise y desde la nuestra. ¿Sí? Validar al otro porque él maneja una amplia gama de profundidad en un contenido, en un ámbito, ¿cierto? Y nosotros también podemos aportarles desde nuestro dominio. Por lo tanto, acá hay un dicho que yo continuamente repito en las escuelas, que tiene que ver con que yo como educadora diferencial tengo un mar de conocimiento con un dedo de profundidad. No logro a cabalidad obtener todo el currículum, ¿cierto? Internalizado, porque ingresamos a muchas aulas, con muchas asignaturas, pero sí aportamos desde nuestra expertise y vamos conociendo, aprendiendo también del currículum y de lo que el otro colega me puede enseñar. ¿Ya? Y asociado a esto mismo, también tiene que ver con romper el umbral del contenido. Esto yo lo puse puntualmente para aquellos procesos que tienen que ver con la codocencia en cursos del nivel de la educación media, que en algunos aspectos está un poco abandonada también hoy día, ¿cierto? Entonces, invitarlos a tomar esos desafíos, porque es un umbral que tenemos que sobrepasar, y se pueden recrear, se pueden generar procesos de aprendizaje muy significativos con nuestros estudiantes de educación media. Entonces, es también una invitación y un reconocimiento. Yo no manejo todos los elementos del currículum asociado a todas las asignaturas, pero buscamos continuamente el capacitarnos, el coeducarnos, ¿cierto?, con el equipo de aula, el hacer este acompañamiento. Eso es fundamental en este trabajo colaborativo. Bueno, y el después, que tiene que ver necesariamente con todos los procesos y acciones de la evaluación de lo realizado, la retroalimentación mutua, y también invitarlos a reconocer el error como una oportunidad para aprender y no solo focalizarnos en el error y no volver a intentar. Puede que en este proceso de trabajo colaborativo y codocencia no obtengamos el éxito inmediato, ¿cierto?, en esta dupla, en los resultados con los estudiantes, pero tomemos esta oportunidad, ¿cierto?, tomemos algunos errores que ya hemos podido evaluar como una posibilidad para mejorar, ¿sí? Desde ahí sacar las opciones de mejora nos permite contextualizar mucho más nuestra práctica y responder a las necesidades que hoy día están en la sala de clase. ¿Sí? También desde el trabajo colaborativo, algunos elementos que considero que son muy relevantes tiene que ver con algunas cosas más prácticas que pueden ayudar a las comunidades, principalmente resguardar, ¿cierto? Resguardar las horas de trabajo colaborativo de los cursos. Es necesario que estas horas estén presentes en los horarios tanto de los equipos, de los programas de integración, como del resto del profesorado de una comunidad. ¿Por qué? Porque es en este espacio donde estamos generando la mayor cantidad de elementos para poder diversificar lo que prontamente realizaremos en la sala de clases. Entonces, siempre invitar a resguardar estos elementos. También contemplar, en algunos establecimientos se toma el lineamiento, ¿cierto?, desde el PME, como una acción. Buscar cómo mejorar el trabajo colaborativo pasa a ser un lineamiento del PME, y esto genera continuamente darle un rol protagónico al proceso, ¿sí? Y así vamos resguardando instancias, momentos, recursos, para poder trabajar desde la codocencia, ¿sí? Siempre buscando ¿qué? Buscando la mejora de los aprendizajes, buscando responder a todos nuestros estudiantes al interior del aula. Y también en el caso de encontrarnos en contextos un poco más adversos, ¿cierto?, a los procesos y con un mayor grado de resistencia también a los elementos del trabajo colaborativo y la codocencia, se invita a la unificación de decisiones y ampliar los equipos de aula. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones se necesita de un tercero o de un cuarto, de un mediador, para poder generar acuerdos que tengan que ver con el progreso de nuestros estudiantes. Y si no logramos llegar a un acuerdo con el colega con quien vamos a realizar, o con algún profesional no docente, ¿cierto?, con quien vamos a realizar la codocencia y el trabajo colaborativo propiamente tal, bueno, desde el rol también del educador diferencial tomamos ciertas decisiones y podemos invitar a un otro a participar. ¿Para qué? Para facilitar los canales de comunicación, y que nos permita poder tener nuevamente las metas, los lineamientos y validarnos desde nuestra área.
Yo creo que son algunos elementos claves que pueden estar presentes, ¿cierto?, desde el trabajo colaborativo y la codocencia para dar paso a lo que tiene que ver con la diversificación. Nosotros los invitamos mucho a que puedan diversificar sus aulas. Ahora, ¿cómo? Yo les voy a dar algunas ideas que, insisto, es probable que ustedes ya manejen, pero para que estas ideas asociadas a la diversificación de la enseñanza, a los procesos evaluativos diversificados, necesariamente esto debe estar instalado, ¿ya? ¿Por qué? Porque genera un proceso mucho más enriquecedor, un proceso mucho más fluido, ¿sí? Y nos permite obtener mejores resultados y mantenerlo en el tiempo, ¿ya? Porque la acción de codocencia y trabajo colaborativo no debiese instalarse solo por periodos, sino que de manera permanente en el tiempo, en el aula. Denme un segundito, ahí sí. Entonces, nuevamente, macro, ya aquí tenemos una invitación general, ¿cierto? Desde el decreto 83 a la diversificación de la enseñanza. Y la pregunta también yo la dirijo a, ¿estamos pensando en todas y todos nuestros estudiantes? Algunos elementos prácticos que nos podrían ayudar para llegar a este momento. Nosotros en el contexto del rol del educador diferencial manejamos bastante bien o fluimos rápidamente hacia llegar a las adecuaciones curriculares, ¿cierto? O las necesidades de apoyo, adecuaciones de acceso, significativas, no significativas. Pero también tenemos un grupo, que es a lo que hoy día convoca y los invitamos también, que tiene que ver con un grupo significativo de estudiantes que no responde a las necesidades educativas especiales, pero sí a las individuales y a las comunes. Y hacia ellos es donde también buscamos la diversificación de la enseñanza. Y en este mismo espacio, incorporar, ¿cierto?, a todo el alumnado, a aquellos que presenten necesidades educativas especiales, ¿sí?, a los grupos étnicos, porque también es importante hablar que desde la diversificación no solo vamos a responder a las necesidades que se vinculen netamente al aprendizaje por alguna área o grado de dificultad, sino que también incorporamos desde los procesos inclusivos a todo el alumnado, ya desde su rol, desde sus gustos, desde sus conocimientos previos, desde sus contextos. Entonces es importante cómo hoy día nos hacemos cargo de diversificar la enseñanza para todo el alumnado, para este grupo tan diverso que está al interior de cada sala de clases. Invitarlos siempre a que vamos adaptando nuestras alternativas de diversificación según cada grupo de estudiantes. Yo creo que comparten quizás conmigo la opción de que el tercero básico A es muy distinto al tercero básico B, entonces cada sala de clase se va transformando en un mundo diverso y debemos ir generando respuestas a lo que ellos buscan. Y yo siempre los invito un poco a mediar y graduar nuestros niveles de apoyo, no buscando la igualdad, sino que buscando la equidad al interior para que puedan nuestros estudiantes llegar al objetivo, ¿sí? Y acá es donde pasamos a un punto fundamental y es donde está la invitación continua a apropiarnos, si bien no somos los expertos en las disciplinas, pero tenemos el rol y la responsabilidad de poder apropiarnos del currículum y abordarlo desde, por ejemplo, su tridimensionalidad. O sea, en este proceso de diversificación debemos reconocer qué habilidades, procedimientos, actitudes, ¿cierto?, qué contenido yo deseo impulsar, deseo trabajar, ¿ya? Para que este proceso de generar los apoyos en equidad logre obtener resultados positivos. Desde los decretos incluso se propone adecuaciones y diversificaciones desde el DUA. También invitarlos a ampliar esto. Si un docente siente que no maneja DUA, pero tiene la necesidad y el deseo de poder diversificar, ¿sí?, para poder responder a los requerimientos de apoyo de sus estudiantes, bienvenido sea. Ya no debemos encasillarnos en un sistema únicamente, sino que ampliar las opciones, y yo creo que lo que buscamos hoy es eso. Yo lo tomé desde 3 elementos, ¿cierto? La motivación y el compromiso. Hoy día el contexto nacional nos entrega otro tipo de estudiantes que no son los mismos con los que nos encontrábamos hace 5 o 10 años atrás. Entonces eso también es un llamado, yo siento, de alerta. Y cuando hablamos de motivación y compromiso, ¿qué buscamos? Podemos buscar encontrar estudiantes decididos y motivados. Algunas estrategias que yo creo que la mayoría de ustedes ya manejan, pero que podemos seguir potenciando y compartiendo, tiene que ver con ampliar las opciones y la toma de decisiones en el aula. Ya permitir al estudiante que pueda generar sus propias metas. Nosotros como docentes guiamos el desarrollo de metas comunes, pero también debemos invitar a las metas personales. Y este proceso es muy significativo. ¿Por qué? Porque lo vamos a potenciar desde el refuerzo positivo, desde una autoevaluación continua,
desde la visualización del desempeño en la clase, como yo les comentaba, esto de graduar los apoyos según el grado de requerimiento que tengan los estudiantes. Entonces es importante buscar continuamente la motivación, y yo creo que el alumnado con el que nos encontramos hoy día en las salas de clases puede ser un alumnado decidido y motivado si le damos un mayor proceso de participación en la toma de decisiones de la clase, ya como un actor vivo del proceso de aprendizaje. Eso es súper relevante. Así también, algunas estrategias de implementación puede ser profundizar un poco más en los cuadros metacognitivos, técnicas de rompecabezas para la planeación, los tickets entrada y salida, pirámides de objetivos y algo que nosotros, o por lo menos que también en educación media y en educación básica se puede utilizar mucho, que son los ABP hoy día, ¿cierto? Los aprendizajes basados en proyectos, en buscar resolver problemáticas de contingencia mundial, desastres climáticos, salud, ¿cierto? Invitar a los estudiantes a que sean partícipes en este proceso, buscar también nuclear asignaturas. En ocasiones uno siente que la instancia de diversificación conlleva de mucho trabajo, pero cuando estamos desde una mirada colaborativa, este trabajo es mucho más simple de manejar porque podemos nuclear elementos y todos participamos de la instancia de creación, aplicación y evaluación. Entonces, desde ahí también invitarlos a que podamos nuclear, invitar a otras asignaturas, ¿cierto? Las ciencias, lengua y literatura, que participemos de una misma instancia evaluativa, de una misma instancia de clase, donde podamos posteriormente sacar evaluaciones en conjuntos, conocer cómo aprendieron nuestros estudiantes. Un elemento también aquí muy importante tiene que ver con el rol que hoy día juega la gamificación. Se ha demostrado el impacto que esto genera en nuestros alumnos, ¿sí? Desde ya valorando el proceso de motivación, buscando formas para poder representar hoy día, buscando encontrarnos con estudiantes que sean ingeniosos y conocedores, profundizar en estas áreas, invitarlos siempre a que nosotros como docentes, haciéndonos cargo del proceso de la enseñanza, es ya ampliar el uso del material audiovisual, ¿cierto? Pero no solo focalizado en la presentación, sino que también en el audiolibro. Hoy día tenemos más alternativas tecnológicas, invitarlos también, colegas, al uso del material concreto de forma transversal en los niveles educativos. Por ocasiones llegamos a pensar que el uso del material concreto debiese ser únicamente abordado hasta tercero o cuarto básico, y cuando nosotros nos enfrentamos con un sexto básico, con un octavo, con un cuarto medio, utilizando material concreto para acercarse a procesos de aprendizaje que son mucho más abstractos, la disposición al aprendizaje es completamente distinta. La búsqueda de ser mucho más ingeniosos, creando elementos, ¿cierto? Los alumnos logran llegar a ese umbral, ¿sí? Activar desde las estrategias tecnológicas. Yo creo que hoy día la tecnología, bueno, y quizás comparten conmigo, vino para quedarse. Hoy día quitarle un celular de las manos a un estudiante es una tarea titánica. Entonces intentar desde ahí poder usar estas herramientas a nuestro beneficio, a nuestro favor. Y también darle la posibilidad a los chicos de ver, ¿cierto? De nosotros poder representarles desde el diagrama de flujo, desde ampliar esta opción, ¿sí? Del mapa conceptual, mapa mental, cuadros comparativos, y no solo focalizándonos en ocasiones desde un texto bastante tipo que ya hemos trabajado históricamente, sino que dar paso a que podemos realizar procesos de aprendizaje, podemos trabajar nuestras funciones y habilidades cognitivas con un texto como con un cuadro comparativo, y también como lo abordamos desde un mapa conceptual. Vamos a poder evidenciar el nivel de profundidad que tienen de conocimiento, ¿cierto?, respecto a un elemento. Entonces esto nos permite nosotros buscar una ampliación en el proceso de las ofertas que les entregamos a nuestros estudiantes, ¿cierto? Intentando generar alumnos que sean mucho más ingeniosos y conocedores. Desde aquí también, ¿cierto? Estrategias, yo creo que ustedes también las dominan, los Mentimeter, el Padlet. Por ejemplo, hoy día tenemos mucha documentación que está en modalidad lectura fácil que no solo permite que un estudiante con alguna necesidad educativa especial permanente, por ejemplo, pueda acceder a un conocimiento, a una comprensión, sino que también una lectura fácil que permite que estudiantes migrantes, ¿cierto?, que adultos que están trabajando en su proceso de alfabetización puedan acceder a la información. Esto claramente motiva y busca que ellos profundicen y sean conocedores de lo que están trabajando.
¿ya? Continuar con las clases, invertidas, con cápsulas, buscando, ¿cierto? Y acá les puse una búsqueda del tesoro, yo creo que la mayoría en algún momento lo ha realizado y nos damos cuenta que la representación y el uso de los códigos facilita y los estudiantes fluyen en el trabajo en equipo, en el reconocimiento de la habilidad que están desarrollando, ¿cierto? Y en el contenido, porque todo esto que yo les estoy comentando tributa necesariamente a una planificación, tributa necesariamente a un objetivo que puede haber sido adaptado o no, pero hay elementos de ese objetivo a los que debemos responder, y acá estarían, ¿cierto?, algunas de las alternativas que nos facilitan el proceso. Y finalmente, bueno, desde las múltiples formas asociadas a la expresión o a la acción, lo ideal sería poder encontrarnos con estudiantes que sean estratégicos y que se puedan dirigir hacia sus metas. Y aquí volvemos al primer elemento. Un estudiante que crea sus propias metas de aprendizaje va a dirigir su camino hacia ella, mientras nosotros los docentes vamos acompañando y generando todos los andamios que él requiera, graduando los niveles de requerimientos de apoyo para que el estudiante pueda lograr los procesos que espera, ¿cierto? Entonces aquí necesariamente ampliar nuestros métodos de respuesta y considerar los niveles de concreción, secuenciar, evidenciando el requerimiento de apoyo. Nosotros ya comentamos que en este trabajo colaborativo y en esta codocencia tenemos una evaluación diagnóstica que realizar del curso, por lo tanto, como equipo de aulas estamos en conocimiento de los niveles de apoyo que se requieren al interior de nuestra sala de clases. Por lo tanto, desde ahí, secuenciar la respuesta no va a generar mayor conflicto porque ya conocemos cuáles son sus necesidades. Entonces, por eso es tan importante que cada eslabón de esta cadena esté vinculado. Buscando también, por ejemplo, trabajar con nuestros estudiantes las técnicas y los hábitos de estudio en clases que pueden estar focalizadas, por ejemplo, a la técnica y el hábito de estudio. Hoy día, post pandemia, la toma de apuntes, lo voy a dar como un ejemplo, la toma de apuntes es un nudo crítico. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos ya perdieron, ¿cierto?, en algunos casos esta habilidad de toma de apuntes, y hoy día debemos retomarla. Entonces, ¿por qué no partir una unidad, por ejemplo, de historia o de educación ciudadana, como se llama también en educación media? Partir una unidad con una clase de toma de técnicas, por ejemplo, asociadas a la toma de apuntes, ya buscando desarrollar habilidades con nuestros estudiantes que son transversales. ¿Por qué no partir una clase de química con una clase simple, práctica del uso de la calculadora científica, por ejemplo, potenciando el uso de los símbolos, ¿sí?, de los procesos de planificación del propio alumno? ¿Ya? Cosa de no encontrarnos con elementos que entorpezcan el aprendizaje, ¿ya? Esto es súper importante, poder subsanar, dar respuesta a estos requerimientos que son transversales. Bueno, y también invitarlos a los tipos de monitoreo. Nosotros no somos los únicos que hoy día podemos monitorear. Está el tutor, está el jefe de un grupo, ¿cierto? Están otros docentes que pueden participar de las instancias. Entonces, invitar a que el monitoreo sea ampliado y no solo sea responsabilidad única del docente, sino que todos tenemos que aprender, alumnos y profesores, y todos también podemos enseñar, alumnos y profesores. Por lo tanto, es muy atractivo visualizar cuando un estudiante le ayuda o le enseña o aporta en el proceso de otro. Ya ahí también abordamos elementos de nuestros objetivos a nivel actitudinal. Entonces, algunas estrategias o opciones para la implementación, ¿cierto?, de las formas de acción y expresión también tiene que ver con ampliar la comunicación, permitir que tome decisiones de cómo va a expresar una respuesta. Hoy día en evaluaciones o en guías, por ejemplo, de trabajo diversificadas, podemos dar la alternativa de si el alumno quiere responder de manera escrita o en el mismo recuadro si el alumno quiere responder mediante un mapa mental. Y el objetivo, porque yo ya reconozco qué habilidad quiere trabajar, ¿cierto?, o qué habilidad espero él pueda presentar. Por lo tanto, el mecanismo de respuesta solamente lo puede decidir él. Le estoy dando un rol protagónico en su proceso de aprendizaje, esperando una mayor vinculación y que me permita reconocer qué es lo que él sabe, qué es lo que nos quiere expresar. Ya otras formas también, por ejemplo, están las estrategias de los Canvas para la planificación,
ferias científicas, hacer uso de estos elementos de expresión en una feria científica, en una exposición, en una investigación. Nuestros alumnos hoy día tienen un mundo de información a su alcance, entonces utilizarlos a nuestro beneficio en procesos de investigación nos vuelve a encontrar con estudiantes que pueden ser estratégicos, que pueden planificar qué desean investigar, qué desean aprender, qué problemática esperan responder. Ya esa es una alternativa bastante bonita. Las ferias en general son espacios donde los alumnos muestran todo su potencial y ahí es donde visualizamos las opciones para comunicar la respuesta. Un grupo lo puede hacer mediante el afiche, siempre hay un alumno que lleva mucho más bien el tema del discurso y puede exponer, siempre hay otro alumno que puede ser más tímido y necesita trabajar en la logística y están todos igual de involucrados y comprometidos con el proceso. Entonces es darle la opción de escoger, de sentir que pueden tomar decisiones y que están dirigidos hacia una meta. Sí, eso es como en estos tres elementos que yo los invito a mirar las múltiples formas, más allá del diseño universal de aprendizaje, buscar múltiples formas, en una misma clase, múltiples formas, intentando. Yo siempre sé que en ocasiones no logramos responder a todos, pero sí intentando responder a la mayor cantidad de necesidades y requerimientos al interior de la sala de clase. ¿Sí? Entonces, por ese lado tenemos este proceso de diversificación, pero ¿cómo culmina esta instancia? Culmina desde la evaluación. Nuevamente, proceso macro, decreto 67 nos está invitando a mirar nuestra evaluación, a mirar que los procesos de evaluación, ¿cierto?, de repitencia, son distintos, algo está pasando, entonces debemos también un poco responder. ¿Cómo podemos responder a eso? Analizando y preguntándonos en nuestro equipo de aula, en nuestra dupla o de manera individual, ¿cierto? Si mi evaluación es realmente auténtica, si mi evaluación logra obtener la información, porque también veamos que la evaluación ha cambiado a nivel paradigmático, ¿cierto? Pasó de clasificar a poder obtener información. Ya no quiero clasificar al estudiante según su evaluación, lo que yo quiero es extraer información de esta evaluación, qué es lo que él logró aprender, qué es lo que él logró interiorizar. Entonces, desde ahí también mirar un poquito estos elementos. Solo mencionarles acá procesos prácticos, invitarlos a que esta evaluación sea en coherencia al proceso abordado en la clase. ¿Por qué se los planteo? Porque en ocasiones nos encontramos con clases muy diversificadas, muy atractivas, pero con evaluaciones muy rígidas. Entonces, estamos evaluando de manera muy rígida una clase o una unidad que fue abordada desde otra perspectiva. Y lo ideal para que esta evaluación sea auténtica y esta evaluación me nutra con información es poder yo visualizar la coherencia que existe entre este proceso de diversificación de la enseñanza y esta evaluación diversificada o evaluación ampliada que debe estar en directa relación, ¿sí? Claramente necesitamos ampliar la variedad de evaluaciones que tenemos. Yo sé que en educación básica se da mucho más el uso de algunos insumos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la educación media, la prueba con papel y lápiz, alternativa o desarrollo, es un área preponderante en los procesos evaluativos y está bien, cumple un objetivo, es válida, ¿cierto? Pero también invitar a que hay otros procesos también de evaluación que pueden nutrir con lo mismo que nos puede nutrir esta evaluación escrita, ¿ya? Un elemento que no siempre se considera en las instancias evaluativas, pero que juega una importancia significativa, tiene que ver con estas tablas de habilidades que podemos incorporar en las evaluaciones. Habilidad, contenido y actitud, qué es lo que esperamos evaluar, que cada ítem o que cada área de la evaluación responde a cierto proceso de habilidades y es necesario que tengamos una claridad absoluta, más si es una evaluación creada entre un equipo de aula. ¿Por qué? Porque hay un docente con un dominio profundo, ¿cierto?, de ese proceso, de esos conocimientos, pero también tenemos un docente que está aportando la estrategia y resguardando la diversificación. Por lo tanto, tener un lenguaje en común asociado a las habilidades, los conocimientos, el contenido y la actitud, ¿cierto?, nos va a facilitar la extracción de la información. Ya eso es súper relevante. Y, bueno, finalmente dar paso a esta evaluación procesual, a no olvidarla. En algunas ocasiones nos olvidamos de este proceso. Se siente también que la evaluación procesual tiene un desgaste significativo en tiempo, en recursos, y nuevamente
vamos a evocar a este equipo de aula. Somos 2 o incluso más al interior de la sala de clases, por lo tanto podemos hacer este proceso de evaluación, ¿sí? Tanto sumativa o formativa, según la decisión que ustedes lo deseen. ¿Ya? Y finalmente, como ideas fuerza únicamente que yo espero plantear en este espacio que tengo, tiene que ver con respetar nuestros propios acuerdos institucionales para dar fuerza a estos elementos como la codocencia, la diversificación y la evaluación. No olvidarnos desde nuestro rol de educador diferencial en que buscamos resguardar y asegurar ciertos elementos, potenciar continuamente desde nuestra comunidad el trabajo colaborativo, y analizar continuamente nuestros procesos de enseñanza y nuestros procesos de aprendizaje. Ya debemos mantenernos en una búsqueda, en una reflexión continua para lograr mejorar este espacio. ¿Sí? Eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Pati. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Gracias a ustedes. Muy clara, muy pertinente, muy didáctica también en función de las necesidades, de cómo uno debe ir afrontando y cómo visualizar también las distintas estrategias y acciones para diversificar claramente la enseñanza y atender a la diversidad de nuestros estudiantes. Así que reitero mis felicitaciones por la presentación y vamos a continuar entonces en función de la dinámica que les señalamos. Pueden ir anotando sus consultas o preguntas, colocándolas en el chat también si así lo desean, para que una vez que terminemos con la siguiente ponencia entonces podamos conversarlas. Sí, Carolina. Queremos hacer la presentación ya de esta segunda ponencia. Veo a la profesora Jessica que está ahí, nos está acompañando para que podamos hacer esta presentación. Bueno, en esta segunda instancia, ¿verdad? De esta segunda jornada de seminario de diversificación de la enseñanza, queremos presentarles principalmente esta ponencia que tiene bastante expectativas, ¿verdad? Dentro de lo que podría brindarles a ustedes como comunidades escolares dentro de este proceso de la diversificación. Queremos presentarles este nacimiento de una experiencia en base a un proyecto, ¿verdad? Con docentes para la diversificación curricular en estudiantes de nuestra carrera, principalmente de quinto año de formación, donde nos vienen a presentar este proyecto que se titula como Competencias del equipo docente para la diversificación curricular. Bueno, este proyecto estuvo a cargo de la profesora Jessica Yáñez, que además de ser docente en la línea práctica de pregrado y segundo título, la profesora también es magíster en educación y coordinadora de programas de integración. Bueno, vamos a presentar a nuestras expositoras. Ellas son las estudiantes de quinto año, como señalaba, Natalia Díaz, Danitza Espinosa y Valeria Fuentes. Les damos la bienvenida para que puedan iniciar su exposición. Bienvenida Danitza, Valeria y Natalia. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a compartir entonces la presentación. Bueno, tal como mencionaba Tania en su presentación, este es un proyecto que nace bajo la organización del área de vinculación con el medio, de los fondos concursables, y se genera este proyecto junto a un centro de práctica de nuestra carrera de educación diferencial, que tiene ya una trayectoria de varios años como centro de práctica, y ellos acceden a construir este proyecto, y también se invita a otros docentes de la carrera. Se invitó a 6 estudiantes de la carrera que durante el año 2021 cursaron cuarto año de su formación académica, y también una egresada que nos estuvo acompañando en todo este proceso que se desarrolló desde el mes de abril hasta el mes de diciembre del año 2021. ¿Ya? Para iniciar esta presentación y en honor a una de las herramientas principales que usamos en las etapas de este proyecto,
que tiene que ver con las pautas del diseño universal para el aprendizaje. Les vamos a presentar nuestra ruta de presentación, justamente como plantea el principio 1, múltiples formas de compromiso, en su directriz de captar el interés y minimizar las amenazas y distracciones, que ustedes como oyentes puedan saber qué es lo que nosotros vamos a ir desarrollando a través de nuestra presentación como un ámbito de introducción, el trabajo colaborativo desarrollado y las estrategias de diversificación y los principales resultados que nosotros pudimos observar en este proyecto. Este proyecto nace justamente de una necesidad que plantea esta comunidad educativa, que es la Escuela Villa Santa Elena de la Comuna del Bosque, y en donde ellos plantean diversas inquietudes dentro de lo que es sus necesidades y los desafíos que ellos tienen como comunidad educativa, y que están a la base de la falta de prácticas pedagógicas diversificadas, dadas las características también en preocupación por las características de la población escolar con lo que ellos cuentan, y que a la vez, si bien es cierto, como comunidad educativa habían planteado y habían vivido instancias de capacitación interna y de poder construir, acercarse a lo que es la educación inclusiva y acercarse a lo que son las prácticas de las planificaciones diversificadas, aún así habían tenido resultados insuficientes. Por lo tanto, el interés que ellos manifestaron para participar en este proyecto fue bastante significativo y relevante en todo lo que aconteció. ¿Ya? En ese contexto, el objetivo principal de este proyecto fue justamente enfocado en desarrollar competencias en el equipo docente para la diversificación curricular mediante la búsqueda de la implementación de prácticas pedagógicas inclusivas y, por ende, favorecer el acceso, participación y aprendizaje de todos los estudiantes. A su vez, dentro de la organización y construcción de este proyecto, se visualizaron 3 etapas principales para su desarrollo. ¿Ya? Una primera etapa de capacitación a los docentes y directivos, que si bien es cierto, en una instancia pensábamos una población un poco más, un poco menor, digamos, el interés de la comunidad en sí convocó finalmente a 20 personas entre docentes y directivos para esta capacitación. En una segunda etapa, el acompañamiento a los docentes para la diversificación de la enseñanza, y en una tercera etapa, la valoración y los principales resultados observados en este proceso del desarrollo de este proyecto. Entonces, a continuación, va a continuar Natalia exponiendo la primera etapa. Buenas tardes a todos. Les comento que la primera etapa consistió en la capacitación a docentes y directivos respecto a la diversificación de la enseñanza. Para esto se utilizó la plataforma Google Meet para las 8 sesiones que duró esta etapa, y también, teniendo en cuenta el contenido que se estaba tratando, se utilizó la plataforma Jamboard para así promover la participación activa de los participantes durante cada reunión. El primer paso de esta etapa consistió en conocer la visión que los docentes tenían respecto a la diversidad y sus fortalezas y debilidades para atender a estas durante las clases que se realizaban en ese momento de manera virtual. La segunda etapa consistió en la aplicación del método del árbol de los problemas, en el cual la misma comunidad identificó las causas y los efectos de la problemática relativa a la incipiente implementación de la diversificación de la enseñanza, y también propusieron algunas soluciones a esta problemática. El siguiente paso consistió en abordar las diferentes barreras organizacionales, actitudinales, de conocimiento y curriculares que están presentes en la enseñanza, y también se abordaron los objetivos flexibles y los métodos efectivos que pueden propiciar las experiencias de aprendizaje significativas. Y como paso final se abordó el diseño universal para el aprendizaje, en el cual los participantes pudieron ejemplificar con diferentes ideas para dar cumplimiento a las pautas y también a los principios del DUA.
Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a explicar la etapa 2, que fue el acompañamiento a docentes para la diversificación de la enseñanza. La segunda etapa del proyecto tiene como objetivo acompañar sistemáticamente a docentes en la formulación e implementación de sus planificaciones diversificadas al interior del aula, en este caso de manera virtual. Este acompañamiento se realizó en base al conocimiento del curso y de la revisión de las planificaciones de las clases. Durante este proceso, se consideró el conocimiento respecto a las características del grupo, ya sean sus competencias curriculares y sus desafíos para el aprendizaje, ya que estos son cruciales para guiar el trabajo hacia una planificación diversificada. El proceso de revisión de las planificaciones se realizó con el apoyo y guía de estudiantes de la carrera de educación diferencial para identificar ciertas barreras y facilitadores y de esta forma poder brindar nuevas estrategias que fomenten la participación de todas y todos los estudiantes. Antes del proceso de acompañamiento, se realizaba una revisión de estas planificaciones por medio de acciones de codocencia y de trabajo colaborativo, las cuales eran analizadas y enriquecidas curricularmente, en los cuales se implementaban estas estrategias, actividades o evaluaciones en los diferentes momentos de la clase, en base al diseño universal para el aprendizaje. Luego de enriquecer estas planificaciones, se realizaba una observación y acompañamiento para así verificar la implementación de las actividades diversificadas y de esta forma, junto a las y los profesores, podríamos reflexionar y analizar respecto a las prácticas docentes. También, por último, se realizaba una reunión en conjunto con los profesores para retroalimentar este proceso de la implementación de las estrategias. En este contexto de lo que fue utilizar como recurso las pautas del diseño universal para el aprendizaje, logramos acercarnos en la comprensión de cómo implementar y cómo ocupar esta pauta. Y en ese contexto se fueron profundizando a través de las jornadas de capacitación, pero también a través de los niveles que nos presentan esta pauta, ya sea el nivel de acceso, el nivel de construcción y el nivel de internalización, logrando que ellos pudieran comprender de que en el nivel de acceso ellos como docentes desde su rol eran los encargados y los responsables de que los estudiantes pudieran acceder a las actividades de aprendizaje, desde los que nos planteaban los indicadores en los distintos principios que corresponden a ese nivel de acceso en el nivel, en cada uno de los principios. Y así sucesivamente con cada uno de los niveles, en el nivel de construcción, que era un engranaje que dependía tanto de la acción del docente como del estudiante, para llegar también al nivel de internalización. Esto adquirió bastante relevancia porque el docente así podía incorporar otros énfasis y tenía otra toma de conciencia dentro de lo que después iba proponiendo como actividades dentro de lo que era la planificación, para poder justamente intencionar estos elementos de estos niveles de pasar del acceso a la construcción y después promover la internalización en el ámbito de las actividades que se iban desarrollando en cada una de las clases. Entonces, en ese contexto, las estudiantes que participaron de cuarto año, que ahora están en quinto, realizaron una serie de reuniones con distintos docentes y que a continuación van a exponer un par de casos para ejemplificar este acompañamiento. Uno de los casos que les queremos presentar guarda relación con una clase de educación física en un octavo básico, curso compuesto por 25 estudiantes de 11 y 17 años de diferentes nacionalidades y cuyos intereses eran la música, los videojuegos y también los deportes. Las características de la planificación que presentó el docente, dentro de esta mencionaba que los estudiantes sí conocen el objetivo de la clase, o sea que él le expone el objetivo de la clase en cada una de estas, y existe una vinculación con conocimiento y experiencias previas. Incluye recursos audiovisuales, formas de expresión son la oral y escrita, también incluye preguntas de metacognición durante cada clase y existe un seguimiento de rutinas propio de una clase de educación física desde el calentamiento hasta el aseo personal. En relación a las sugerencias,
Para diversificar esta planificación, bueno, el objetivo de la clase era conocer y practicar el concepto de acrosport mediante proyecciones audiovisuales y posteriormente mediante ejercicios físicos que ayuden al dominio físico de este deporte. Las sugerencias en respecto al principio 1, las dos primeras sugerencias consisten en que los estudiantes escojan el ejercicio a realizar y también el medio de expresión que más les acomode, a modo de aumentar su autonomía a través del autoconocimiento y sus intereses, para así potenciar su compromiso durante la clase. Además, se explicitará la importancia de la ejecución de los ejercicios, a modo de que ellos tomen una postura consciente de lo que realizan durante la clase y de esta manera también aumentar el compromiso. En relación al principio 2, se propone representar el objetivo de la clase mediante emojis, de modo de que ellos puedan comprenderlo de una manera cercana a su realidad cotidiana y también respondiendo así a sus intereses para que comprendan lo que se espera que ellos logren durante la clase. Y además se destacarán los conceptos claves y su significado para el aprendizaje, también para promover el acceso y la comprensión de estos durante cada clase. Y respecto al principio 3, se sugiere ampliar los medios de expresión a modo de atender a las dificultades que algunos estudiantes puedan presentar respecto a un medio de expresión determinado y también para que todos los estudiantes puedan explorar diferentes medios disponibles actualmente para poder expresarse. Y finalmente, mediar que los y las estudiantes puedan alcanzar una meta personal con respecto al acrosport, a modo de guiar el establecimiento apropiado de las metas durante la clase. Bien, buenas tardes a todos y todas. Bien, el segundo caso, que es uno de los acompañamientos que nosotros realizamos a uno de los profesores del establecimiento del bosque, se encuentra una clase de matemática que era enfocado hacia un curso de tercero básico que se encontraba en edades desde los 8 años hasta los 12 años. La cantidad de estudiantes era de 23 y las nacionalidades que se encontraban era chilena, ecuatoriana y haitiana. Ya, bien, dentro de los intereses y motivaciones que se encontraban en este curso, se encuentra de que ellos les llama la atención, por ejemplo, los juegos online. Ya, de hecho, dentro de las habilidades sociales se encuentra también de que conversaban bastante junto con sus compañeros si es que había algún tema que les llamase la atención o si es que surgiera algún juego que ellos debían conocer. Ya, esa era dentro de las características y las motivaciones de este curso en particular. Dentro de las características de esta planificación que nosotras en conjunto teníamos que diversificar, se encuentran los cálculos mentales de adición y sustracción, se revisaban técnicas de sustracción desde la unidad hasta la centena y trabajaban una guía proyectada en clases para luego copiarla en el cuaderno con su respectivo desarrollo. Ya los recursos que se utilizaban en esta planificación que nos envió la docente, se encontraba el cuaderno, el lápiz y la evaluación era formativa. Las sugerencias para diversificar la enseñanza, bueno, el objetivo era demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 1000. Y las sugerencias que nosotros le entregamos en conjunto con mi compañera Danitza, en el primer principio se encontraba proporcionar múltiples formas de compromiso, fomentar la colaboración en la comunidad. Entonces nosotras sugerimos actividades o estrategias que vinculen a sus estudiantes para la colaboración. O sea, que trabajen en conjunto, por ejemplo, en este tema en particular, la adición y la sustracción, ya que igual una de las características que presentaba este curso era de que les gustaba conversar, les gustaba como hablar, entonces a través del diálogo ellos podrían aprender y alcanzar este objetivo. También sugeríamos páginas interactivas que incentivaran la colaboración, como por ejemplo la página WordWall. No sé si la conocen, pero es bien interactiva y eso también surgió como modo de sugerencia para esta planificación. En el segundo principio se encontraba proporcionar múltiples formas de representación, ofrecer alternativas para la información auditiva. Sugerir también, por ejemplo, un video interactivo tipo cápsula, sugerir también, más que una guía presentada, sino que también fuera, por ejemplo, una presentación de PPT
también con distintos juegos, ya que igual era uno de sus intereses. Y en el tercer principio se encontraba definir competencias con niveles de apoyo graduales para la práctica y la ejecución. Por ejemplo, llevar los problemas matemáticos a la realidad de los estudiantes y que ellos igual le encontraran un sentido a, por ejemplo, llevar a cabo la adición y la sustracción. Cómo ellos lo pueden llevar a la cotidianidad un niño de tercero básico. Bien, esas fueron las sugerencias en cuanto a esta planificación. La etapa 3, disculpen, consiste en la valoración de la estrategia implementada y el impacto que esto generó en las y los profesores, analizando en este caso su reflexión y qué estrategias fueron las que más impactaron en este proceso y que empoderaron tanto su práctica docente como así también a los estudiantes en su aprendizaje. Bien, sí. Aquí hay algunas de las reflexiones finales que los docentes hicieron con su puño y letra. Los invito igual a que puedan leerlos, si es que se logra ver. Pero ellos realizaron esta reflexión al final y lo que más se destaca es que fue una experiencia sumamente enriquecedora para su experiencia, para su práctica docente. Ellos destacan, por ejemplo, la ruta de aprendizaje, el, por ejemplo, preguntarles, antes de solamente colocarle el objetivo de aprendizaje de la clase, más que pasarlo, decirle a los estudiantes que lo anoten en su cuaderno, preguntarles qué entienden por ese objetivo, ¿ya? Y eso era algo que igual a nosotras nos llamó mucho la atención y también a los docentes y que es parte también de la diversificación para el aprendizaje. Ya también ellos destacaban, por ejemplo, el que siempre tienen que buscar nuevas estrategias de aprendizaje en función de las características de los estudiantes. ¿Ya? No solamente lo que a ellos les acomode como docentes, sino que a lo que sus estudiantes necesitan para poder llegar al aprendizaje. Aquí también hay otras reflexiones que nos entregaron los docentes que pudieron participar en este proyecto. Buscar nuevas prácticas. Y así. Bueno, y como paso final, hicimos una entrega de diplomas de participación a los profesores por su participación en la capacitación y también se elaboró una guía digital en la cual se expone el proyecto y sus etapas de una manera mucho más detallada. Y esta quedó como insumo en la Escuela Villa Santa Elena y de manera digital en la universidad. A modo de síntesis y complementando también lo que tanto Valeria como Danitza y Natalia plantean, la situación de que cuando lo que conversábamos con la comprensión de las pautas en un momento anterior, cuando los docentes visualizan que ellos ponen algunos énfasis en estrategias que tal vez las implementaban sin ese énfasis versus cómo cambió el discurso de ellos y cómo cambió la intencionalidad en esta implementación, ellos notaron al tiro cambios significativos en los estudiantes. Y sí, claro, el diseño universal para el aprendizaje nos habla y nos plantea de que la clave que el estudiante desarrolle llegue a ser experto en el aprendizaje, obviamente ellos relacionaban esa premisa en relación al empoderamiento y a mayores niveles de autonomía que los estudiantes demostraban en las distintas clases. ¿Ya? Bueno, y esto, el empoderarse de lo que es el proceso del acompañamiento de la diversificación a través de las pautas del diseño universal para el aprendizaje, es un proceso de aprendizaje para los estudiantes, pero también es un proceso de aprendizaje para nosotros los docentes. ¿Ya? Y muchas veces, como decía Patricia en su ponencia anterior, no es que tengamos que buscar estrategias nuevas e innovadoras, sino que son elementos que nosotros ya
manejamos, pero que al comprender mejor la implementación de las pautas del DUA, vamos poniendo otros énfasis y nos vamos dando cuenta relativamente rápido de cuáles son las reacciones que también nos muestran los estudiantes. Y eso destacaron mucho también los docentes desde su experiencia en relación a la implementación de las distintas estrategias que recibieron y del seguimiento que tuvieron en el acompañamiento, porque las distinciones que hacían que antiguamente o anteriormente habían tenido solamente capacitaciones, pero el hecho del proceso de vivir la capacitación, vivir el acompañamiento ya con las estudiantes de cuarto o de quinto año en este caso, obviamente ese proceso fortaleció mucho más el ámbito de la diversificación y de la implementación. Y ahí obviamente adquiere sentido también lo que planteaba Patricia en su ponencia del trabajo colaborativo y buscar también los ámbitos de la codocencia. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Jessica, y a nuestras estudiantes, ¿verdad?, de la carrera que amablemente vinieron a presentar su proyecto que ya fue implementado el año anterior. Tal como mencionaba la profesora Carolina, vamos a pasar a la instancia más bien de conversatorio, donde todos aquellos invitados, ¿verdad?, van a poder generar la instancia más bien de poder plantear sus dudas y consultas a los distintos expositores. También tenemos algunos expositores que estuvieron la semana anterior, entiendo, y que también van a poder facilitar, ¿verdad?, esta instancia más bien de conversación, de reflexión, que queremos también invitarlos a ustedes como comunidad educativa. Sí. Abrimos los micrófonos, solicitamos que puedan instalar y a lo mejor plantear sus dudas sobre todo a nuestras estudiantes que llevaron a cabo este magnífico proyecto donde nos evidencian un poco la posibilidad y la respuesta real que podemos brindar en la escuela a nuestros estudiantes. Ahí aprovechen nuestras estudiantes de la carrera, a lo mejor de hacer algún tipo de consultas, dudas. Sabemos que hay distintos coordinadores de PIE, de centros de práctica, se puedan motivar a lo mejor en poder hacer alguna pregunta, incluso desde poder contarnos su propia realidad y a lo mejor poder hacer una comparación dentro de los aspectos que ustedes están visualizando en las escuelas. ¿No tenemos dudas? ¿No existen Mira, dudas? ahí en el chat, Carolina Oliva señaló cómo poder concretar trabajo colaborativo si las capacitaciones no incluyen a los asistentes de aula. ¿Para alguien en particular, Carolina, la pregunta? No. Abierta, entonces podemos Abierta. A quien quiera responder entonces cómo poder concretar el trabajo colaborativo. Voy a responder yo, quizás alguna idea asociada a cuando la pregunta plantea desde que las capacitaciones no incluyen a los asistentes de aula, también hay que visualizar desde dónde surgen las capacitaciones, ¿cierto? Y quién invita o quién convoca a esta capacitación. Porque si la capacitación puede surgir desde la propia necesidad de la comunidad educativa, entonces también desde el lineamiento de la misma comunidad debiese estar la convocatoria hacia los asistentes del aula, por ejemplo, ¿cierto? Si es que buscamos realizar la codocencia o si es que buscamos focalizar este proceso de equipo de aula con el asistente del aula, desde el lineamiento del propio establecimiento se puede visualizar que la convocatoria sea masiva y sea abierta y ellos puedan participar de estas instancias. Quizás por ahí. No sé si las demás colegas quieren complementar, Jessica, Daniela, o las mismas estudiantes también dentro de esos aspectos, desde lo propio que ustedes vieron en el proyecto, cómo pudieron intencionar a lo mejor estos aspectos, si pudieron considerarlos o no. Daniela quería aportar. Hola, sí, en relación a la pregunta, yo creo que Carolina da en el clavo con algo que hemos hablado y largamente nosotros en la experiencia profesional siempre vemos, ¿cierto?, que las capacitaciones, los recursos, los tiempos siempre son una constante limitada. Entonces acá, por ejemplo, hacia la pregunta, a mí inevitablemente me lleva a pensar en
¿por qué tuviésemos que externalizar esta coordinación y limitarla solo a una capacitación externa, siendo que entiendo que un asistente de aula siempre está dentro del proceso y el contexto a diario, en contacto permanente? Entonces aquí la invitación para tratar de operacionalizar, ¿cierto? Y destrabar estos procesos es de pronto visualizar elementos, momentos clave en donde el desarrollo de la clase, no sé, pues a veces aparecen elementos, situaciones que son súper icónicas, uno con un gesto, con una palabra, con una coordinación empieza a apalancar estos procesos. Entonces la colaboración hay que empezar a verla desde lo más cercano que tengamos. Si tenemos un asistente de aula y efectivamente, por ejemplo, no participa necesariamente de estas instancias más formales, nosotros pudiésemos, por ejemplo, compartir el material o la información que se abordan en estas instancias. Y por otra parte, en el día a día, en el cotidiano, en esta vorágine, ¿cierto?, de escuela y de enseñanza y aprendizaje, ver momentos específicos para establecer acciones conjuntas, compartir ideas breves. Entonces, la idea siempre es buscar e identificar oportunidades, como en lo cotidiano, cuando, ¿cierto?, las condiciones en este caso, como dice Carolina, no son las óptimas, como de que participen en capacitaciones. En otros contextos ni siquiera existe la posibilidad de una capacitación. Entonces, desde ahí, la invitación siempre es a dar un paso de acción para tratar de aminorar, ¿cierto?, estas dificultades que van a estar siempre presentes. Eso. Gracias. Gracias, Daniela. No sé si los demás colegas quieren aportar en algo. Valeria, no sé si quieres comentar algo relacionado con el proyecto y la misma pregunta de Carolina, que también es estudiante en formación. Aló, buenas tardes. Mario, Gracias bienvenido. gracias por la invitación. Yo soy un subdirector de una escuela de Melipilla. Nosotros tenemos un programa de integración escolar hoy que tiene más de 120 alumnos de primero a quinto. Y tenemos todas las posibles necesidades educativas especiales, menos la ceguera y la sordera, digamos. Con la pregunta a mí me nace una duda. ¿Qué es lo que la colega le llama asistente de la educación? Me gustaría que aclarara primero a qué se refiere, a qué asistente de la educación se refiere. Si es a las señoritas que se contratan por el plan CEPI, están dentro de la sala de clase ayudando a los profesores, si es un no profesional, por ejemplo, los programas de integración escolar, que también son asistentes de la educación. En fin, y por favor, ahora existen los docentes y no docentes. Los asistentes de la educación son todos, inclusive hasta los señores auxiliares, son asistentes de la educación. Entonces yo estoy exagerando un poquito, pero quisiera que primero pudiese aclarar qué tipo de asistente de la educación, porque también es cierto que hay colegios que no tienen asistente de la educación, no tienen, cero. Está la profesora y la educadora diferencial, o alguna profesora orientadora, etcétera, etcétera. No es el caso nuestro, porque tenemos 3.300 alumnos en todo el colegio, pero hay colegios acá en la zona rural de Melipilla que son 200 alumnos. Entonces, yo por eso quisiera preguntarle a la colega a qué se refiere con los asistentes de la educación primero. Como para... Don Mario, buenas tardes. No enciendo mi cámara porque no estoy en mi casa, estoy con Buenas mi hija tardes. en un taller de ballet. Más que nada para los asistentes de aula, porque muchas veces ellos tienen muchas intenciones de involucrarse en un trabajo colaborativo, pero desde como las directrices más altas, siempre los podemos dejar un poco de lado. Y ellos también de repente tienen muchas ganas de seguir aprendiendo y de seguir optimizando la entrega y la ayuda hacia nosotros los docentes, pero de repente quedan con las manos atadas. Me pasa particularmente con mi asistente de aula, por eso lo expuse. Ella siempre anda con tía, ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Y qué podríamos hacer para que el aprendizaje sea más oportuno? A lo mejor si cambiamos la estrategia, siempre anda con preguntas. Entonces, ella, independientemente que tenga un título técnico, ella tiene como las ansias de
de poder seguir aprendiendo un poco más de lo que nosotros tenemos como herramientas educativas. Entonces siento que falta un poco más de trabajo colaborativo, como lo decía la profe Pati, de incluir más a nuestros propios asistentes, más allá de nosotros darles directrices, sino que ellos también tengan la posibilidad de ellos de generar herramientas para el trabajo con los niños y niñas. A eso iba apuntada mi pregunta. Si me permite, en todo colegio, y ustedes lo saben mejor que yo, hay hoy por hoy el PML, el Plan de Mejoramiento Educativo, incluye ciertas dimensiones. En una de las dimensiones, que es la gestión curricular, el super saiyajin de esa área es la jefe técnica, la jefatura técnica, independientemente sea nombre o apellido, la jefatura técnica. La jefatura técnica tiene la obligación y tiene las posibilidades de instalar formas de compartir las capacitaciones internas inclusive con las personas que tienen a disposición. Por ejemplo, si hay una señorita que es educadora diferencial, ella podría tomar, además de en las reuniones de profesores, esas que se hacen un par de veces a la semana, podría tomar temas que tienen que ver con la capacitación hacia el área de las necesidades educativas especiales, que es lo que se está haciendo en un montón de colegios. Yo creo que ustedes como profesores de universidad saben perfectamente que eso está pasando. No hay colegio alguno, creo yo, que esté restándose a la necesidad educativa especial, sobre todo con la ley de inclusión, y en un año de contención, de pandemia y un montón de cosas donde se ha enfatizado y se ha resaltado el tema de la necesidad educativa especial y de la inclusión en general. Todos los cuadraditos, los redonditos cabemos. Y en ese sentido, tanto los redonditos como los cuadraditos nos ayudamos, y la profesora o quien sea nos ayuda también. Es un pecado mortal hoy por hoy dejar un cuadradito o un redondito afuera, porque significa inclusive hasta denuncias. O sea, cuando el apoderado siente que su hijo está siendo discriminado, etcétera, hasta denuncia. Entonces se aplica el derecho de que el niño tenga la mejor educación posible, inclusive la inclusiva. Entonces, ¿cuál es la experiencia que hacemos nosotros? Porque yo no podría decir lo que hace en el colegio de la colega. La jefe técnica tiene la obligación profesional y moral de incluir a todos los profesores y todos los niveles en las diferentes capacitaciones que se puedan. Y eso está diseñado por el plan de mejoramiento educativo que tiene cada colegio. Si una jefe técnica no lo ha hecho, no creo que sea porque no sabe, a lo mejor es porque no sabe o está abocado a otras cosas, pero es pedirle como profesora que incluya conversaciones, no capacitaciones, conversaciones, porque las capacitaciones muchas veces son más largas, e incluya a todas las personas que intervengan con los procesos educativos de los niños. Y si eso incluye también a los señores auxiliares, que son tremendamente importantes y que a lo mejor nos dan la primera señal en el patio, en el recreo, en el baño, de que algo está pasando, también. O sea, aprender a detectar, aprender a conversar, aprender a contener. La comunidad educativa hoy por hoy, la escuela es un paraguas protector, por lo tanto ya no está preocupada solamente de enseñar matemáticas o lenguaje. Está preocupado de un montón de cosas que le pasan al niño y somos responsables de eso. Eso es lo que yo quería aportar y agradecer que haya recibido yo esta invitación, que me imagino que es porque tenemos alguna alumna en práctica de ustedes, creo yo, porque me llegó el correo de esa manera y yo quise participar en esto. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias, don Mario. Claro que sí, la invitación llegó a todos nuestros centros de práctica, ¿verdad? A todos los egresados, directores, ¿verdad? Que han participado de alguna otra manera dentro de los procesos, ¿verdad? Con la carrera. Y efectivamente está dirigido para para poder un poco brindarles herramientas y algunas orientaciones respecto a la temática que hoy día nos convoca, que tiene que ver con seminarios más bien de diversificación de la enseñanza, entendiendo que es uno de los desafíos mayores que tenemos desde nuestro rol como profesoras diferenciales y también las mismas comunidades y las escuelas desde la gestión y las acciones propias que realizan en la sala de clase. Agradecemos su reflexión también y el espacio de conversación con una de las invitadas.
No sé si existen más preguntas, creo que sí. Hay una pregunta de Mauricio que pregunta que otras instancias, ¿verdad? El requerimiento que se puede establecer como comunidad educativa desde el equipo de gestión de las comunidades educativas, ya que existe un representante de los asistentes de la educación, y para poder establecer estos requerimientos y acordados, ¿verdad? Dentro de esta instancia, más bien de participación y de acción, va a ir promoviendo la respuesta a las instancias internas que también van a permitir poder generar estas redes externas, ya sea con un sostenedor, la misma universidad, el Mineduc y otras redes de apoyo que van un poco a potenciar este trabajo. Muchas gracias, Mauricio. No sé si queda alguna otra pregunta. En el chat no queda ninguna otra pregunta o reflexión. No sé si alguien quiere realizar. Nicole Cortés, ¿nos levanta la mano? Hola, buenas tardes. Nicole, ¿Sí? bienvenida. ¿Me escucha? Yo tenía una pregunta, si es posible, si es que me pueden orientar. Lo que sucede es que yo trabajo en un programa de integración, pero hay una profesora que se niega rotundamente a trabajar en lo que son las planificaciones, cuando trabajamos para planificar las evaluaciones y todo, y ella no va. Ya no ha ido 4 veces al menos. ¿Y qué puedo hacer yo en ese caso? ¿Cómo puedo yo trabajar con los niños? Porque ella le sigue haciendo las pruebas, tomándole las pruebas como a todos los niños normales, que son niños flojos, que son niños que no entienden, y eso igual me complica un poco el trabajo. Entonces, yo, no sé, quería pedir su orientación en ese caso. ¿Qué se puede hacer en este caso? Así que esa era mi pregunta. Muchas gracias, Nicole. Los expositores, los distintos miembros que hoy día participaron, no sé si quieren ahí hacer alusión, sobre todo también ahí desde la experiencia con el proyecto, que es algo que nos ocurre constantemente desde nuestro rol, poder convocar, ¿verdad?, a profesionales de la escuela para poder, ¿verdad?, generar este trabajo más bien colaborativo. Y eso que quería aportar. Sí, yo creo que igual es bien delicado lo que estás planteando, porque si bien es cierto, hasta hace unos años atrás era mucho más viable esta práctica, hoy en día hay una serie de normativas que están justamente respaldando que no ocurra eso. Y desde ese sentido, por ejemplo, yo que también trabajo en colegio, también trabajo en programa de integración, en nuestra trayectoria desde la experiencia de nuestra escuela tiene que ver con el liderazgo y la gestión de las personas también, que ellos pueden ir ayudando y apoyando a que ocurra esta transición de los docentes que pueden ser más resistentes a estos procesos, a incorporar el trabajo colaborativo. Es importante. Bueno, en las escuelas siempre tiene que seguir manteniéndose el proceso de la sensibilización sistemática, justamente para poder respetar y aceptar la diversidad de estudiantes que tenemos hoy en día en las escuelas, especialmente para las personas que trabajamos en escuelas grandes, donde existen programas de integración. Ahí la alianza desde la coordinación de los programas de integración con jefatura de UTP, con el proyecto curricular, tiene que hacer prevalecer esos elementos para que los profesores se involucren y se adhieran a los proyectos educativos de las instituciones, respetando justamente la normativa. Tenemos una ley de inclusión, tenemos un decreto 83, un decreto 67, está vinculado a la evaluación, el decreto 83 que está vinculado a la diversificación y a las adecuaciones curriculares. Esos elementos la gente le tiene que tomar el peso que corresponde para que bajen esas barreras de actitudes, porque lamentablemente tiene que ver con la actitud de la persona. Si alguien más quisiera complementar. Patricia. Ahí sí parece, sí. Bueno,
sin emitir ciertos juicios de valor respecto a los procesos prácticos que desarrolla cada profesional de la educación, cada docente, aquí también nos encontramos con un elemento que yo mencioné en la presentación que tiene que ver con esto de la toma de decisiones cuando queremos ampliar nuestros equipos de aula. Por ejemplo, este equipo de aula no está generando la codocencia o no está generando los procesos necesarios. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Podemos también ampliar, ¿cómo? Incorporando a un actor clave en la codocencia que tiene que ver con el jefe o el área de la unidad técnico-pedagógica. Entonces, quizás una acción práctica, Nicole, podría ser invitar a este jefe de la unidad técnica, ¿cierto?, que tiene una significancia muy importante en lo que está ocurriendo al interior del aula, a que participe de las reuniones y de los espacios de codocencia y que pueda ser el mediador para la implementación de todos los requerimientos que tú visualizas que son fundamentales para el óptimo desarrollo tanto de las evaluaciones, ¿cierto?, y de las clases. Por ejemplo, podría ser desde ahí el lineamiento, porque como bien comenta Jessica, hoy día tenemos una normativa pública, tenemos un enfoque de derecho que resguarda los procesos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes, por lo tanto, quizás si no logran hacer este nexo en este equipo de aula, invitar a un tercero que pueda ayudarnos como mediador, pero esta figura debiese tener un rol protagónico en el establecimiento y qué mejor que en cierto el jefe técnico o en algunas comunidades educativas hay equipos de currículum y evaluación y tienen evaluadores también, ciertos curriculistas. Entonces, invitar a un tercer actor que pueda ayudarnos a poder concretar en ciertas decisiones, ¿sí? Quizás como una alternativa podría ser desde lo práctico. Muchas gracias, Patricia. Y también, a lo mejor para complementar aquí, desde a lo mejor una visión más bien propia de coordinación, a lo mejor las gestiones propias hacia las instancias de sensibilización, cómo tal vez instalar, ¿verdad?, estas jornadas, no tan solo al inicio de año escolar, sino que durante el proceso, ¿verdad?, del año académico, con el fin de poder ir reiterando, ¿verdad?, estas acciones que hoy día nos mandata incluso un decreto nos mandata a realizar, ¿verdad?, estas acciones propias dentro de nuestro rol, queramos o no queramos. O sea, la respuesta a la diversidad debe ser otorgada a los estudiantes como un enfoque más bien de derecho. Entonces, desde ahí también a lo mejor para la colega entregarle algunos tips o algunas ideas que podrían intencionar en el trabajo con la comunidad escolar. Carolina, no sé si Muchas damos... gracias. Gracias a usted, Nicole, por la participación. Carolina, no sé qué hacemos si dejamos ya una instancia más o damos por cerrado esta instancia más bien de seminario. Y consultar en virtud del tiempo también, si hay alguna otra consulta, otra inquietud para compartir en este momento. De lo contrario, les compartimos entonces lo que es la encuesta, el link donde ustedes pueden entonces acceder a completar esta encuesta de satisfacción en función del seminario del día de hoy. Si no hay más consulta, entonces... Al parecer no. Agregar que es sumamente importante la respuesta, ¿verdad?, en esta encuesta, porque nos va a permitir poder optimizar, ¿verdad?, esta jornada, sobre todo porque ahora en noviembre se vienen otras instancias también preparadas para ustedes como comunidades escolares. Así es. Bien, si no hay más consultas, entonces agradecemos a ustedes la participación en esta segunda etapa del seminario que esperamos sea de valoración, enriquecimiento para las prácticas de la comunidad educativa y también para la consideración de las acciones del docente en cuanto a la diversificación de la enseñanza y la atención a la diversidad de nuestros y nuestras estudiantes. Reiteramos los agradecimientos y esperamos seguir manteniendo estos trabajos y redes colaborativas. Gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias.